vasto universo lleno de misterios, donde miles de estrellas nos observan cada noche, surge una pregunta que ha fascinado y desconcertado a la humanidad durante siglos. ¿Estamos realmente solos? Para algunos la respuesta ya ha llegado, no solo en teoría, sino que en experiencias profundamente personales. Personas que aseguran haber establecido contacto con seres de otros mundos, trayendo mensajes de esperanza, advertencias sobre el futuro y un llamado a conectarse con el cosmos. Hoy exploramos el enigmático fenómeno del contactismo extraterrestre. Quizás está más cerca de lo que crees. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que tuve en Algarrobo hace ya unos años atrás. Yo creo que más o menos el 2018, 2017. Fui con unas amigas a la playa un fin de semana y estábamos en la puesta de sol. Y de repente miramos el cielo y frente a la playa del Canelo, Canelillo también conocía, vimos una figura como una especie de habano, ¿ya? Que estaba proyectando la luz del sol, o sea, se puso naranjo. No fuimos la única, estaba lleno de gente y estábamos todos mirando este fenómeno, que estuvo por lo menos ahí, no sé, unos 10 minutos. Y impactadas nos quedamos mirando y nadie sabía qué hacer, ¿no? Estábamos todos tratando de filmar con las cámaras y las cámaras obviamente que no filmaron nada. Y de repente se difuminó. Mi experiencia, como muchas otras personas, han vivido estas situaciones que no hemos tenido explicación. Le decimos OVNI, objeto volador no identificado, ¿no? No sabemos de dónde vienen, no sabemos cuál es el objetivo. Pero ahí están. Es un fenómeno mucho más recurrente de lo que todos nosotros creemos. Exactamente, Ale. Es más recurrente de lo que nosotros creemos y por eso hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo que es Rodrigo Fuenzalía, sociólogo, ufólogo y de los más importantes a nivel mundial. Así que es un honor tenerte acá, Rodrigo, en Más cerca de lo que crees. Oye, un aplauso. Muchas gracias, Pau. La verdad que estoy feliz de estar con ustedes. Me siento como en casa y qué bueno que se hayan preocupado de un fenómeno que está cada vez más vigente. Recordemos que de aquí al 2026 se esperan muchas cosas porque el 2026 el Pentágono entrega su informe final sobre la investigación OVNI que ha hecho durante todo este tiempo. El 2026 viene la película de Spielberg, que no venía después de Encuentros Cercanos y ET sobre el tema, pero algunos empujan a que el 2027 venga algo mayor, pero estamos en una época histórica donde están pasando cosas realmente sorprendentes y me encantó tu relato, ¿eh? Sí, está pero fascinante. Cuéntanos un poco. Ni siquiera te voy a preguntar cómo partiste con esto, porque tú ya eres un nombre conocido por mucha gente. Como decía Pao, a nivel mundial, has sido asesor de películas, de series documentales. Te hemos visto en History, te hemos visto en Netflix, te hemos visto en distintos lados. Cuéntanos, ¿en qué está la ufología hoy día? ¿Qué está pasando que cada vez que nos metemos en redes sociales aparece una cosa nueva? ¿Trucha o no? Sí, lo que pasa es que, muy buena tu pregunta, Daslap, lo que pasa es que a partir del 2017, después de esta publicación de Leslie King, esta periodista del New York Times, que dice el Pentágono tenía un programa secreto llamado LATIP, y aparece este señor Luis Elizondo, que había estado dentro de este programa, y muestra estos videos, que la escoa, los videos del incidente al Nimitz, al Princeton, y ahí Donald Trump manda a hacer un comité llamado el Task Force, para preparar un informe que se dio en plena pandemia en el Senado de los Estados Unidos. Y este informe recopiló 144 casos de incidentes OVNI de estos últimos años, de los cuales curiosamente no pudieron explicar 143. Era lo inverso a lo que uno siempre sabía. Siempre cuando se hablaba de OVNI, de comités oficiales, siempre se dice, explican el 95% de los casos. Acá les fue todo al revés. Era inexplicable casi el 99%, 98%. Y a partir de ese minuto, la NASA crea un comité especial para investigarlos. La NASA reconoce la existencia del fenómeno OVNI. El Pentágono crea un comité llamado el ARO, que está investigando el tema. Y hay un proyecto alternativo, entre comillas, que lo dirige Avi Loeb, el catedrático que era
director de la Cátedra de Astrofísica de la Universidad de Harvard, que dirige un proyecto llamado Galileo, y donde por primera vez un académico así de un nivel top y vinculado a la astrofísica se casa con el fenómeno ovni. Y él dice algo muy interesante: en 70 años fuimos súper irresponsables y cobardes. No fuimos capaces de hacerle frente a esto y estamos pagando las consecuencias. Entonces yo, cobarde, irresponsable, etcétera. Y eso cambió. Lo que digan, guste o no guste, pero lo que diga el Papá del Norte influye más que en cualquier cosa. Y recientemente, ya lo último que ha pasado fue ahora recientemente, el día 17 de enero del presente año, un ex miembro del ejército de los Estados Unidos, que es un contratista, a su vez, que está en retiro el tipo, un piloto de helicóptero, logró hacer una entrevista en el programa News Nation, donde él dice haber participado directamente en la recuperación de un ovni hace una decena de años atrás, y él mostró un video donde se está presuntamente recuperando un ovni con forma de huevo. Ha sido una de las cosas más sorprendentes y chocantes a la comunidad ufológica. La gente de News Nation no solamente confirmaron las credenciales del ex militar, sino que invitaron a otros militares que lo conocían directamente a participar dentro del programa, a avalar un poco la credibilidad de este señor, que tiene una empresa que justamente haciendo un trabajo para una empresa contratista del Pentágono, lo llevaron a recuperar este objeto volador, entre comillas, que ha generado una polémica hasta hoy día enorme. Es decir, hay que recordar que hasta el 2023 hay unas audiencias, el 2024 también, pero unas audiencias para el Congreso de los Estados Unidos, motivado efectivamente por todo esto que se está hablando a nivel del gobierno. Una de las audiencias más polémicas fue en julio del 2023, donde dentro de los conferencistas que apareció hablando frente a los congresistas, tuvo David Grush, segundo en geointeligencia más importante de los Estados Unidos. Fue un miembro del Task Force, del comité que mandó a hacer Donald Trump, y él dice haber conversado con 40 personas que aseveran trabajar en proyectos estratégicos donde han recuperado ovnis y están intentando hacer aplicaciones de nuevas tecnologías, con 40 personas que están trabajando inclusive actualmente. Eso dejó la mezcla. Es decir, pero lo que pasó en enero fue más heavy, porque por primera vez se accede a una presunta evidencia de estos supuestos ovnis recuperados. Ahora, lo interesante en el testigo, el señor Jacobs, específicamente Jacob Barnett, es que él dice que sufre, que al momento de encontrarse con este objeto, a la hora de intentar acceder a recuperar este objeto, él siente que esto como que se comunicaba con él. Siente una contradicción en emoción entre pena y alegría, pena y alegría, pena y alegría. Y de repente siente una conexión con eso. Una conexión que dice que conserva hasta hoy día. Y ahí estamos hablando de los fenómenos de la conciencia y todo lo que se ha hablado hoy día en torno a esto. Y vamos a ver, porque este año se viene fuerte, así que hay que estar atentos, y sobre todo nosotros no perdemos el ojo de lo que está pasando en Chile. En Chile hemos tenido una cantidad de reportes significativamente interesantes de objetos voladores no identificados, que yo le doy un poco más peso a lo que pasa en Estados Unidos, porque lo que pasa en Chile más o menos lo puedo investigar, puedo acceder a él, puedo acceder a información, sé si me manipulan o no. Por lo tanto, yo le doy prioridad a lo que está pasando acá, pero en términos globales, efectivamente la percepción de todo esto ha cambiado radicalmente. Oye, Rodri, que te quería preguntar justamente en relación a eso. ¿Tú crees que hoy en día la tecnología que tenemos con los teléfonos celulares y todo hace que de alguna manera estemos más conscientes del fenómeno a través de las filmaciones, videos que aparecen en redes sociales? ¿O realmente estamos ante un fenómeno que se está exacerbando con la cantidad de avistamientos a nivel mundial? Qué buena tu pregunta, porque uno podría decir que efectivamente, claro, la masificación de las tecnologías digitales, audiovisual y todo eso, ha permitido acceder a un montón de información. Casi el 98% de lo que uno ve en internet es falso.
o errores de percepción. Ojo ahí, que la gente graba cualquier cosa, los satélites de Starlink lo graban cuando está el tren de satélites juntito y se ven como un cilindro, la gente se confunde. Cuando los ves como en flotilla, también la gente se confunde. Es decir, esto es un punto de vista sociológico, yo lo planteo en otras instancias. La excesiva exposición a las pantallas está haciendo a la gente más tonta, la verdad. La gente lee menos, está menos interesada en tomar un libro, en desglosar a algún filósofo, no sé, leer a Immanuel Kant, Schopenhauer, o Es decir, la gente ahí está más imbécil, por lo tanto es más manipulable, entre paréntesis. Por ello los terraplanistas no son gratis, ¿me entiendes? Y eso es por la excesiva necesidad que tiene el sistema de generar una especie de base entre lúdica, que nos entretienen todo el rato, y de consumo, ¿no? Gran parte de los youtubers son cero aporte al tema de los ovnis. La mayor cantidad de los youtubers son cero aporte, porque te publican videos falsos, los tipos que no han tenido formación. Lo dijo un poco Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco lo dijo súper claro, que decía que en su cuenta en internet, que antiguamente el borracho de la cantina lo que decía quedaba ahí. Hoy día el borracho lo que dice se explaya a todas partes y toda la gente lo escucha, y lo más increíble es que hay una posición muy pasiva ante la pantalla, ante todo lo que te llega, como tú no puedes intervenir y tú estás un ser pasivo muy similar a lo que pasa en la hipnosis. La gente se pone un receptor y confunde. Yo siempre digo que hay que ir a las fuentes, que hay que ir a ubicar las fuentes clásicas, tradicionales, cuando uno confirma historias de todo tipo. En el caso de la ufología, vayan a las páginas del CUFO Center, del Centro Alan Hynek, de la Mutual UFO Network, del Japan en Francia. Vayan a lugares que uno tienen cierta confiabilidad. Pero la cantidad de cosas que uno ve en la internet son realmente brutales. Hay gente que cree en los videos de alienígenas. Nunca se ha grabado una alienígena. No conozco ningún video auténtico, a excepción de uno quizás, que es lo que fue grabado hace 4 años atrás en pandemia en el sector del Bolsón, acá en el río Puelo. Por la parte, el río Puelo tiene un sector chileno y argentino. Por el sector argentino hay un periodista que graba una figura luminosa caminando entre los bosques. Nosotros investigamos el caso, está muy, muy interesante, porque ahí uno tiene acceso a la fuente. Generalmente los videos falsos son anónimos. Son un tremendo video. Este video ha sido grabado en no sé qué parte. Y no aparece ni la cámara, ni el tipo que hizo el video, nada. Objeto volador abduciendo unas vacas. Y nada, ninguna fuente. Entonces es gente que simplemente por esta lógica del consumo, lógica el like a costa de lo que sea. Sí, la inteligencia artificial tampoco está ayudando mucho. Nada. Ayer inclusive yo me mataba la risa porque he visto unos programas que ha hecho gente que la fuente es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial todavía no es inteligencia, es media retardada. Porque recordemos, la inteligencia no son otras formas que algoritmos que van tomando información. No es que piense por sí misma. Claro. Entonces de repente he visto programas de ufología en que la fuente es la inteligencia artificial. Además que la inteligencia artificial es importante que la gente sepa que se produce un fenómeno que miente. A mí me ha pasado que yo le pido información y que me ha mentido. Exacto. Entonces hay que tener mucho ojo. Yo no confío. Yo confío en la inteligencia propia. Confío en los libros. Estamos en escasez. Sí. Que hay que hacer, insisto, hay que hacer ejercicio, porque si cuando todas las teorías de la conspiración, las teorías de la conspiración que nos manipulan, que el proyecto Bluebeam y todo, para hacer que tú creas eso es que ya te están manipulando. Así de simple. Es decir, los más como libres o hate son los más manipulados, porque se creen todas las tonteras que salen sin ningún tipo de fuente, ni siquiera conocen el origen de muchos de estos mitos, pero por eso hay que estar atentos. Pero yo insisto que la fuente, ojo, que el 2024 igual estuvimos en presencia de fenómenos muy extraños, que reconozco que hacen que la gente se confunda mucho más con los presuntos drones en Estados Unidos, ¿se acuerdan?
estos drones que empezaron a mediados de noviembre, que se ven en las instalaciones más sensibles del gobierno, pero que, ojo, ya se habían contemplado en diciembre del 2023. Y justamente las primeras denuncias fueron en Longling, donde están los F-35, los superaviones norteamericanos y la base de la CIA. Ahí se vieron los primeros drones que desaparecieron, y en diciembre del año 2024 el Pentágono tenía que dar un informe sobre los drones de diciembre del año pasado, pero no pudieron dar informe porque empezaron los drones en noviembre de nuevo, así que quedaron hasta el cuello. Pero me llamó la atención. Yo estaba en Estados Unidos, estuve en Nueva York, grabé uno de los drones, entre paréntesis, y me llamó la atención que la conferencia de prensa, yo estuve en Nueva York, después en Dallas, en Texas. Estaba en Texas, perdón, en McAllen, Texas. Dallas está igual en Texas. Y me encuentro con la conferencia de prensa del vocero del Pentágono cuando dice, hay una cuestión que me llama mucho la atención, que dice que efectivamente aquí hay drones que son extraños, bla, bla. No, y otros que no tienen firma, pero lo más extraño son las denuncias de cuerpos triangulares y esféricos que no corresponden a drones. Eso es lo que nos llama la atención, que hay objetos que derechamente no son drones. Yo tengo una teoría, Ovnis. puede ser, Rodri, que el gobierno, para que la gente no se asuste, por ejemplo, estaban apareciendo objetos voladores no identificados, llamados, entre comillas, drones, y lanzan drones para que poder decir, no, es que son drones, no son objetos voladores no Mira, identificados. qué buena tu hipótesis, porque Luis Elizondo del Pentágono, que participó en el ATIP, que hoy día está, Luis Elizondo planteó que los drones que se estaban viendo estaban persiguiendo ovnis, derechamente. Que están persiguiendo ovnis. Los Sí, drones persiguen a los ovnis. Sí, por eso se veía una cantidad de drones en muchas partes, porque están persiguiendo objetos voladores no identificados. Como te decía, el vocero del Pentágono reconoció la existencia de objetos triangulares y esféricos, que no se trataba de drones. Los drones sí tenían una característica, que apagaban todas las luces en el aire. Entonces tú no sabías si estaba el objeto ahí, apagó las luces o desapareció, se fue a otra realidad. Pero tú manipulando un dron, eso no lo debes hacer porque es infringir una norma aeronáutica. Yo estando en McAllen, efectivamente veo un dron con estas luces, boom, boom, agarro el teléfono celular que tenía, pum, empiezo a grabar, justamente encima mío, pum, y se fue a la nada, así se apagó entero. Entonces, eso está infringiendo una norma aeronáutica. ¿Qué tenía? ¿Y quién está haciendo eso? Pueden ser empresas contratistas gringas que están persiguiendo estos objetos. Hay algo ahí que le importó un ¿Será comino. Boogaloo? ¿Ah? Boogaloo. Bigelow. Bigelow. Está piolita detrás de todo esto. Porque a mi entender, Bigelow es el gran hombre de la desclasificación. Bigelow, recordemos que Robert Bigelow es multimillonario en aeronáutica, que tiene su centro espacial propio, el Bigelow Space Center, pero que hoy día está más preocupado en temas de la conciencia, evoluciona estos temas. Inclusive tiene el centro, montó la fundación Robert Bigelow de investigación de la conciencia, y el 2022 hizo un concurso muy, muy interesante, perdón, el 2023, que fue un premio a quien demostrase la existencia de la vida después de la muerte. $2 millones. Y participaron una serie de investigadores, muchos de ellos del ámbito de la salud mental y del ámbito médico, y hubo ganadores. Hay unos papers que son realmente increíbles de Es trabajo. súper interesante lo que estás contando, Bien. porque en otros capítulos de esta serie hemos tenido a medium, hemos tenido gente contactada con la vida del otro mundo, ¿cachai? Gente que hace su pega contactando a tus muertos, Ajá. ¿cachai? Para solucionar problemas, para avanzar en etapa, ya sea de los muertos o de los vivos, Sí. ¿cachai? El contactismo de un espiritista, de un espíritu, y el contactismo con el ovni, según tú, ¿tiene algún tipo de relación? Es complicada tu pregunta, porque yo antiguamente hacía la división, yo hacía la separación, hoy día no la hago. No la hago por el hecho de que, mira, hay un proyecto que efectivamente hizo un psicólogo a mediados de los 80, comienzo de los 90, de apellido Rings,
llamado el Proyecto Omega. Y este proyecto consistió en comparar las experiencias cercanas a la muerte con los encuentros cercanos con ovnis y tener los mismos puntos en común. Rings efectivamente relaciona que cuando tú te estás muriendo, ves el famoso túnel, a veces sos acompañado de figuras luminosas, que es lo mismo en un encuentro cercano con aliens. Entonces decía, ¿no será que esta información viene de una misma fuente, pero la lectura es nuestro condicionamiento cultural? ¿Me entiendes? Interesante lo que estás diciendo. Entonces, y le encuentro toda la razón, por el hecho de que muchos avistamientos de, por ejemplo, humanoides son figuras de luz con forma humana. Si yo soy católico y veo eso en la década de los 30, para mí es la Virgen. O en la época de Moisés. Claro, Ángeles. y le coloco, como decía Carl Gustav Jung, cuando hablaba que el fenómeno era proyectivo, no era porque la gente estuviera proyectando cosas en el cielo, no. Era porque tú le colocas tu condicionamiento a eso para poder entenderlo. Claro, el significado. El significado. ¿Me entiendes? Y de repente uno dice... Ahora, hay casos de abducciones que son muy, muy complejos. Uno de ellos los investigó el Dr. John Mack de Harvard. Hay una película que también yo recomiendo, que justamente es sobre el caso de Juan Oscar Pérez, el gaucho argentino. Que el punto en común es que qué pasa cuando tú en una abducción te estás en la camilla, están los aliens, y de repente en medio de los aliens hay un pariente tuyo que murió, que está ahí acompañando el proceso. Wow. El caso de Juan Oscar Pérez, que se encuentra con su abuelo muerto en pleno encuentro cercano con los ovnis, y que todo le da apapachamiento. ¿Me entiendes? Siempre pienso que, claro, que cada vez me queda claro que esta vida, que este tiempo y espacio es como una escuelita, que tenemos que aprender ciertas cosas. No podemos ir más allá. Si tú estás en tercero básico, no podés cachar lo que está pasando en cuarto. Ya pasaste en primero. medio. Claro. No podéis No vas a cachar. Es entender. decir, por más no podéis. ¿Cachai? Y es lo mismo que estamos viviendo ahora. Y en casos, por ejemplo, a mí me quedó un desorden que se volvió en orden. Cuando en uno de nuestros experimentos están haciendo con un gran hermano que es Charlie Clark, filántropo norteamericano, que compró el campo de Dallas Tonkins para hacer conservación, y tenemos una fundación donde estamos cuidando todos los animales y todo eso, las huiñas, los pumas, para que nadie los toque. Y él a su vez es un amante de la ufología, y gracias a él hemos podido hacer varias indagaciones en Patagonia, que Patagonia para mí es el epicentro de los incidentes ovnis en América, y quizá uno de los epicentros más importantes del mundo. Estando en Patagonia, efectivamente, ¿y por qué tu pregunta? ¿Por qué de repente ya no separo todo? Porque estando en un lugar donde habíamos tenido encuentro con la llamada luz mala, logro grabar en 2 oportunidades la luz mala. Una de ellas se me aparece y me neutraliza todos los equipos, así. El equipo ultravioleta, el infrarrojo, toda la cuestión, pop, no podía prender nada. Tenía una linterna, un puntero láser astronómico, se me chupaba. ¡Zup! Sin embargo, tenía esto guardado, no contar con mi astucia. ¡Pum! La enciendo y tenía la bola ahí enfrente a 20 metros. Y lo grabé. Charlie me decía, pero ¿para dónde estás enfocando, viejo? Está enfrente a nosotros, pero tú no la podéis ver. Mírala, pum. Y dijo, ¿verdad? Y miramos. Eso se metió al experimento, nos neutralizó todo, pero no queríamos que la viéramos. Pero no contaban con mi astucia que tenía. Días después, yo me encuentro grabando 2 de la mañana frente al Paine. Me encuentro grabando efectivamente una zona con mis seguidores, haciendo una transmisión en directo en Instagram, y la gente me dice, tienes interferencia. Yo no escuchaba nada. Me envían, y de repente Rodrigo Lagos, un amigo que me sigue por ahí, me dice, wow, escucho una voz de una mujer, y ahí se me pusieron los pelos a punta. Y cuando me envían los audios, efectivamente aparecen voces extrañas, con pulsos en secuencias matemáticas. Y ahí se me fundió todo. Es decir, esto parece transcomunicación instrumental. Esto pertenece a la parapsicología. ¿Qué tiene que ver con la ufología? Me di cuenta que era un burro,
porque esto ya se lo habían planteado hace mucho tiempo atrás Jacques Vallée y el periodista John Keel, que tiene un libro maravilloso, Operación Caballo de Troya, donde ellos decían que estaban escépticos de la hipótesis extraterrestre. Y yo soy escéptico hoy día de la hipótesis extraterrestre. ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿De dónde vienen? Que es un otra fenómeno, dimensión? sí, que es un fenómeno de una metarealidad que está acá en la Tierra. Por eso se ven tanto, ¿cachai? Pero son una inteligencia sumamente desarrollada. ¿Tú que hablas de otra manejan- dimensión? de otra dimensión. ¿Paralela? Algo así. De otra dimensión, pero que en paralelo es capaz de situarse en esta y es capaz de vivir bajo el mar, bajo los océanos, bajo las montañas y que nos conoce. Dentro de los volcanes. En O sea, todo- todas en las muchas historias del Popo en Yo México. sí, Popocatépetl. Yo que pienso, hasta a veces he logrado pensar, si tú te ves que hay registros en relaciones históricas con todo tipo de seres a lo largo de toda la humanidad, todas las culturas hablan de seres venidos del cielo, y que en alguna medida entregan una especie de norma moral, ¿no? Para que esta especie tome una cierta dirección. Y de repente dije, ¿no será que estos son los verdaderos terrestres? Si están miles de años antes que nosotros y han podido convivir en balance con la realidad y nosotros estamos dejando la escoba. Interesante, ponte tú lo que pasó con los Dropnis en Estados Unidos, porque la mayor cantidad de estos objetos fueron vistos en 32 lugares de alta sensibilidad a la seguridad, en centrales donde hay centrales nucleares y todo eso, ahí estaban. Claro. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que lo están protegiendo? Yo creo ¿no? que sí. Yo creo que sí. Es Porque decir, si tú hablas, O está protegiendo la si tierra. tú la hablas Tierra. de que ellos están en el fondo habitando nuestro planeta, no van a querer que el ser humano destruya el ecosistema Recuerda- con energía atómica. y Recuerda todo que eso. el Claro. fenómeno ovni nace de la posguerra. ¿Qué pasó en la posguerra? Hiroshima y Nagasaki. Exacto. Y después empieza el año 47 con el tema ovni full. Es decir, ellos aparecen después de la... Pero Rodrigo, es que para atrás no tenemos idea. No, siempre han habido registros. Ya. Siempre han habido. O sea, Pero viene un señor que se llama Enoch, que Sí. cuenta Ah, cómo, no. cómo la Tierra Sí. se veía como una canica cuando se lo Exacto. llevaban para Exacto. conocer a Dios. siempre han estado con nosotros. El tema que surgieron, a mi entender, un poco más. A mi entender, es posible que esta inteligencia tenga conciencia de que somos monos con navaja, así que Claro. somos re complicados. De hecho, hay harto registro de ovnis o drones o esferas. O Dropnis. O Dropnis, qué buen concepto ese, lo Sí. anoté Dropnis. precisamente. De hecho, te vamos a poner ahí en la red. Dropnis. Dropnis. ¿Cachai? Hay un montón de videos donde desarticulan, desactivan misiles Sí. atómicos, Sí. aparecen ayudando en el Exacto. desastre En- radioactivo en, en- Japón. en- Apagan, Japón, apagan cohetes. Apagan cohetes. En el caso de Chernobyl está eso detectado. Es muy interesante en el documental El Encuentro de Spielberg. Colocan que en Chernobyl efectivamente aparece un ovni sobre una de las usinas, lanza una haz de luz y registran los descensos de radiación. Así, pum, 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 Sí. pum, y está registrado. Así, tu, 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 mientras, tu, 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 ¡bum! Y se retira. Claro, y de 8.000 bajó como a 800. Claro, claro. Sí. Si eso sí no es intervención. ¿Qué es eso? Maravilloso. ¿Y tú cuál crees que es el objetivo de Mira, ellos no pueden hacer- ellos para nosotros los humanos? Ellos no pueden hacer la vida que nosotros tenemos que hacer de partida. Es decir, no nos pueden dar receta. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de ganarnos la trascendencia a la vida. ¿Cachai? Yo siento, estoy convencido que nos pueden dar indicadores. Ahora, lo que sí siento es que probablemente pueden que contacten con grupos de... Nunca haber un contacto como Independence Day. Así, Claro. porque no, imposible. Pero sí con pequeños grupos humanos. Sí pienso que están coordinándose y han contactado con pequeños grupos humanos. Que se produzca una especie, como decía el libro de Lavín de los 80, una revolución silenciosa. Una cosa de ese tipo. ¿Me entiendes? Yo Pero lo en veo ese por ahí. sentido, También ciencia ficción, qué bueno. Oye, mira, tenemos a estos seres que no sabemos qué es lo que son, no los vamos a llamar de ninguna forma, que desactivan bombas nucleares y ayudan a bajar la radiación y todo eso. Yes. Pero tienes un montón de gente que fue contactada que acusan recibo de me hicieron exámenes, me pusieron chip, hay un doctor famosísimo Roy Lear. que es
su pega es sacar chips Sí, Roy Lear, alienígenas gran amigo. de que cuerpos. murió hace unos años. Sí, exactamente. Y entonces tenía este lado bueno y tenía el otro lado malo. Los grises son malos. Mira, todo eso me lo expliqué muy rápido. Me lo explico rápido porque, bueno, nosotros con la PAO organizamos varios congresos de ufología acá en Chile. El primer congreso mundial de ufología en la USACH, donde trajimos, ¿te acuerdas? A Carpenter. Sí. John Carpenter, el director de investigaciones de abducciones de la Mutual UFO Network, la red más importante de investigación ovni de Estados Unidos, etc. Pero cuando empecé a ver la metodología que tenían, yo conocí a Bob Hopkins, traje a Chile a David Jacobs, tú conociste a John Mack. Baile salsa con John. Exacto. No. Mítico investigador de Harvard. Sí. Pero cuando tú ves, la metodología era súper pobre. ¿Cuál es la metodología? El caso de Bob Hopkins, yo soy un poco crítico, y de mi amigo David Jacobs también. Eso háblanos de los protocolos de los contactados. Mira, No, hay mucho. Estados Unidos, lamentablemente, es una sociedad súper estresada. Es una sociedad con contradicciones enormes, pero muy estresada. Una sociedad competitiva, violenta, etcétera, 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 etcétera. Con represión de tipo religioso también. Hay sectores muy conservadores desde el punto de vista evangélico, pero bueno, con un alto nivel de desintegración social también, por algo los niveles de suicidio. Y un gran sentido, ellos conquistaron el espacio, ¿no? Los rusos iban ganando la carrera espacial, hasta que no llega el Apolo 11 el año 69 a la Luna, pero los Es rusos... verdad. Yo creo que sí, no, yo creo que sí. A pesar de que hoy día la supervivencia en el espacio sigue siendo por los rusos. La ISS es la extensión de lo que fue la estación Mir, ¿no? La estación Mir, la famosa Mir, que era este laboratorio espacial antesala de la ISS. Y recordemos que en Chile trajimos a Alexander Balandin, cosmonauta de la Mir, que fue el que diseñó la Mir, y vino a hablar de ovnis, derechamente. Balandin, tremendo personaje. Recuerdo una vez estábamos chupando así en un restaurante con Balandin, y me dice... Con Valentine's estaba. Con Valentine's, claro. Y Balandin me dice: mira, Rodrigo, yo me volví ecologista. ¿Y por qué te volviste ecologista? Porque tú del espacio ves todas las cosas, todo lo que estamos destruyendo. Veis los incendios forestales, los mares contaminados, me decía. La atmósfera, me decía, imagínate una esfera acá. Estamos ahí con el whisky, una esfera. 1 centímetro, esa es la capa, esa es la atmósfera terrestre. Algo súper débil. Qué delicado. Muy delicado. Entonces yo cuando volví a la Tierra, me dice, cambié. Yo llevo a mi hijo a buscar hierbas medicinales, nunca cortamos el tallo, le cortamos la pepa que siga creciendo. Volvió con nuestro switch completo. Entonces, en aquel entonces te das cuenta que la carrera espacial generó el concepto de que estamos siendo habitados. Por otra parte, viene la abducción, la primera abducción del cual se conoce antecedentes, así que genera un impacto comunicacional, es la de Betty Barney Hill, Sí. en los 60. Ahí el doctor Benjamin Simons hace el libro justamente El viaje interrumpido, con el relato de los Hills, la hipnosis y todo eso. Y todo eso genera el ruido. Parece que podemos tener ciertas amnesias y ahí puede pasar algo. Por otro lado, Bob Hopkins empieza con su investigación, crea el libro Abductions, el libro Missing Time, Tiempo Interrumpido, donde hace sus primeras investigaciones. Hopkins, yo le agradezco el hecho que se haya preocupado del tema. Lo que lo critico, que fue poco riguroso. Porque no distinguía entre personas que de repente fabulaban, tenían una alucinación hipnogógica, me entendieron, no pompique. ¿Cuánto te das cuenta de eso? Cuando hay tipos que dicen que han sido abducidos 30 veces y le han colocado implantes. Nosotros cuando hicimos a John junto con la PAO, nos tocó aproximarnos a varios casos de reporte de abducción acá en Chile. Producto de eso es un trabajo que se llama Pronto y Discriminativo de Casos de Abducciones. Porque cuando empiezan a salir las abducciones gringas, acá empiezan a haber relatos similares.
pero tú empezabas a indagar en estos relatos y siempre era detrás del discurso en un llamado de atención. La principal característica, ausencia de pruebas. Tienes que tener algún tipo de evidencia, que alguien en tu entorno haya visto algo, nada. Y segundo, te das cuenta que habían algún tipo de pedir ayuda por alguna cuestión de tipo psicológico, carencia afectiva, hasta sexual, una necesidad de estatus. El decirte, yo me han tomado desde el cielo, es un poco, mira, tú me rechazaste, pero tengo Soy un valor especial, mayor, soy especial. Soy especial. A mí me abducieron, a ti no. Claro. Y hay mucho detrás de ese discurso. Versus la auténtica abducción, como las que en OVNI investigamos Magallanes. ¿Cuál es la más famosa en Chile, la abducción? Es la de Cabo Valdés. La del Cabo Valdés. Cabo Valdés. Sin embargo, en Magallanes encontramos, y en OVNI lo pueden ver, están, a mi entender, los mejores casos. Es decir, ¿por qué? Porque son casos que, a diferencia de los gringos, no ocurrían cuando tú estás durmiendo, sino que tú estás despierto en tu vehículo, es una luz, aparece, pum, 25 kilómetros del punto inicial, no sabes cómo miércoles apareciste ahí. Bueno, en Magallanes eso es frecuente, por otras razones que no son ufológicas. Aguante Magallanes libre. Desaparecen. Entonces, tú puedes discriminar. Y los casos auténticos, los verdaderos, los que tienen así mucho peso y un sabor de algo mayor, te dicen que la abducción es más parecida a una experiencia chamánica, como lo plantea el doctor Néstor Berlanda, un gran psiquiatra que trabaja todo esto. Y dice, esto es muy similar a la conquista de los cielos por los chamanes. Es como una experiencia chamánica tecnológica. Que hay una metaconciencia que de repente al primitivo o a este embrión que es importante le quiere dar algo para que boom, explosione su conciencia hacia algo mayor. Porque las auténticas experiencias de abducciones generan un rastro, generan algo. Tú vas, comparas los relatos y hay gente maravillada por algo que vivió que le hizo a la vida que fuera algo distinto, que es diferente a todas estas pesadillas gringas que venían todos de Estados Unidos, ¿cachai? Donde hay tipo, una vez me acuerdo que Perdona, pero eso tiene que ver, lo que estás contando siempre desde Estados Unidos, esta cosa como apocalíptica, ¿no? mira, Que tiene que ver y como negativa. con lo que y negativa, que tiene que ver con lo que tú decías de las sociedades, de la cómo yo sociedad. Se vuelve interpreto, propagandístico. pero es como yo interpreto en el fondo esta realidad. Porque en Estados Unidos es súper Son violento, son invasores, expansionistas. me quieren hacer daño, y aquí Y es mismo otra que hacen- experiencia. lo mismo que hacen ellos. Cuando Exacto. invaden, es lo mismo. Hacen lo mismo y lo Hacen están mismo. reflejando. Lo están Exacto. reflejando, es una proyección proyección, psicológica, es una sí. proyección. Oye, Y sin Rodrigo, pruebas. ¿y qué tan confiables son los casos de los contactados como Adamski o Sixto Paz Wells? ¿Y cómo crees tú que ellos Yo ya no han miro, mira, influenciado la cultura de la ufología? Mira, yo en mis tiempos de búsqueda, después de haber tenido mi encuentro cercano cuando niño con un ovni, Por favor, cuéntanos eso. Ay, sí. mira, la verdad que fue a los 13 años, estando en un condominio donde toda la vida he vivido, estando con una gran amiga, iba caminando en un primavera, no sé si estaba aburrido por lo que me estaba contando, sí, porque así caminando, y me dio por mirar el cielo. Hombre. No prestan Me doy- atención. claro, hago esto y miro sobre mí una cosa oscura, más oscura que la noche. Un disco con un corte atrás, como las fichas de Tacataca, para los que jugamos antiguamente Tacataca, mostrando el leche. Ahí encima, ¿cachai? Con un corte. Negro, a no más de los edificios que tenían, no tienen más de 12 metros, esto no está más de 15 metros de altura. Muy Yo- cerca. Cerca, encima, sí. Y yo miro esto y dije, no, no puede ser. Estoy viendo algo que no existe. Mi mente dice, rápida. Estoy viendo algo que no existe, porque eso no puede existir. Estaba demasiado encima. Entonces cuando muchas veces he escuchado que dicen objetos no identificados, es algo que no puedes identificar y que puede ser viejo. Un ovni lo puedes perfectamente identificar y te das cuenta que no es un avión, eso se puede hacer. Es Cuando súper está en la categoría de encuentro cercano, perfectamente te das cuenta que no hay nada convencional. ¿Cachai? Así que ese tipo de explicaciones no tiene mucha razón. Miro, vuelvo a mirar al suelo y seguía caminando, mi amiga seguía al lado mío. Y yo digo, ¿no será que me
estoy quemando la retina con los focos de acá y estoy proyectando manchas en el cielo, así súper rebuscada la cuestión. No, mejor vamos a hacer lo siguiente, ya no se da cuenta. Le voy a indicar, pero no le voy a decir nada. Y le doy con el codo así, ya me mira raro. Le pego con el codo acá en el brazo y le digo, así. Ella mira y se pone blanca, así. Se pone a gritar. ¡Guau, guau, guau, guau! Y cuando se pone a gritar me puse feliz. Está viendo, no estoy loco, no está viendo. Pero ¿por qué se pone a gritar tan histérica? Después, a los años me hice esa pregunta. ¿Por qué se puso histérica? Porque había algo que la sacó de su estructura. Yo me pongo a buscar gente, no había nadie. Y muchas cosas he hecho reflexión muchos años después. Como en mi condominio a las 10 de la noche te pones a gritar y no sale nadie. En plena ciudad. En plena ciudad. Es raro. Después aprendí que es una ufología que se llama la campana del silencio. Que el fenómeno genera un escenario. ¡Pum! Con una experiencia en encuentro cercano. Y de repente miro y el objeto empieza a vibrar así. ¡Pum! Así a vibrar. Mi amiga estuvo todo el rato pegada. De repente se hace el norte y se desaparece por partes. Así, como las películas de ficción. Y quedamos así. Y mi amiga me dice que me perdí lo mejor. Como ella estuvo todo el rato pegada, y yo buscando gente, dice que esta cuestión se nos abalanzó sobre encima. Descendió. Y se nos puso como a 3 metros sobre nuestras cabezas y volvió. Y empecé a verlo justo en ese minuto. ¿Y no te llevaron para ningún lado? ¿No tienes recuerdo de haber estado en una nave? No me acuerdo. ¿No fue una abducción? No sé, no creo. Yo creo que fue un llamado de atención, porque después se repitió un fenómeno parecido. En Tanque Digo en Parral, 4 meses después, siendo Boy Scout del Instituto Nacional, estando con otro amigo, también tuvimos otro encuentro. Entonces tú eres un contactado. No me gusta esa palabra. No me gusta, porque ahí cae todo tipo de payaso. Yo hablo de sujeto experimental, que hoy día se habla de experimentadores, para ponernos un poco en sintonía. Ratón de laboratorio. Ratón de laboratorio. Uy, como la granja de Freixedo. De Freixedo. Mira, a mí me pasó que la experiencia fue tan brutal que me sacudió de niño al tiro y dije, ¿por qué? Porque yo llego a mi casa, me encuentro con mi mejor amigo ese minuto, el Pancho, del cuento, me dice, ¿no será un helicóptero? Así, Tratando de entenderlo, claro. Entonces hay una distancia. Pero ese hecho fortuito en tu vida es el que marcó el derrotero para adelante. O sea, hasta hoy día. Después viene la película Encuentros Cercanos, el tercer tipo, de Steven Spielberg. Ah, que qué increíble, sí. Qué linda. Me sacudió. Linda. A Me todos. sentí muy interpretado por el protagonista, por el Neri, en toda esa búsqueda, explíquenme y la cosa, y que vi algo. Le saqué el sombrero. Espero este año, entre paréntesis, tenemos la idea de un proyecto de ir a la Torre del Diablo. Vamos a ir Invítennos. Sí, a Queremos la Torre del Diablo. ir. Quiero ir a ese lugar que se transformó en un verdadero arquetipo, ¿no? Pero ese es un sitio sagrado para las culturas antiguas. Sí. Para los nativos. Sí. Y que toda esa raya es por una princesa que intentó ser capturada por unos osos, y estos osos rascaron la montaña y por eso así fue tomada del cielo. Muy linda la leyenda. Y la cosa que posteriormente me meto a rama, porque me preguntaste por Sixto Paz, en mi estado de búsqueda llegó mi libro OVNI, eso es de la humanidad, JJ Benítez, que encontré, wow, aquí está la respuesta. Si yo tuve algo así, ¿por qué alguien no puede haber tenido algo mayor? Pues si yo lo estoy sobre mi cabeza. Después me meto a rama, lo pasé muy bien, aprendí algunas cosas, vi algunas cosas interesantes, reconozco, pero el resto de la estructura era alguna especie de cristianismo espacial. ¿Como secta? Cristianismo espacial, claro que no me gusta. claro, porque Sixto Paz termina hablando de Benítez, de cómo es que se llama, ojalá, vimos a Jesús y Jesús estaba haciendo entonces, Caballo de Troya. esta máquina del Vaticano. No, dije no, la cosa no va por acá. La cosa no va por acá. Y sí, un trabajo para la universidad en sociología de las religiones, sobre lo que yo denomino neorreligiones tecnológicas, que yo pienso que los movimientos estos contactistas son una transferencia o una transmisión un poco de las ideologías cristianas que toman elementos tecnológicos, que va reivindicándose en el tiempo para que esto le dé sentido, ¿no? El Jesús ya no baja de una nube, sino de una nave, entre comillas. Todo esto toma sentido
con este antropocentrismo camuflado detrás, porque todo esto está como en relación a nosotros, como fuéramos tan importantes. Entonces son neoreligiones tecnológicas y que cumplen un papel para mí. Esta gente cumple este papel de... Hay un trabajo muy interesante que es Ignacio Cabre, un antropólogo social español. En su libro Entre ufólogo, creyente y contactado, él analiza Rama, y la misión Rama lo analiza y lo compara con el cristianismo primitivo, porque le hay un mérito muy interesante a todo esto, que toda esta gana de hacer psicografía, escritura automática, cada uno tiene contacto, es saltarse el intermediario con el cielo. Claro. Es saltarse el cura es uno tener este contacto directo con el cielo, que para ella es súper interesante ese fenómeno. Y yo encuentro el descuade también. Entonces, Eric Fromm también tiene un libro muy bonito de cristianismo antiguo donde explica cómo se cambió la visión de que era un hombre común y corriente y que se transformó en un dios. sí, exactamente. Es muy interesante. Exactamente. Entonces, Se llama El dogma de Cristo, por si acaso si alguien muy lo quiere ver. interesante, buenísimo. Hay un hecho que ocurrió, creo que, no sé si fue en la Segunda Guerra Mundial Ujú. o después, así como en onda de Guerra de Corea, que hace el ejército de Estados Unidos, aviación, una base en una isla en el Pacífico, y llegan una división, una tropa, qué sé yo, de aviadores, y montan en una isla perdida donde había una especie de tribu primitiva. Monta una base para que los aviones puedan aterrizar, cargar combustible, qué sé yo. Y termina la guerra y los locos se van. ¿Cachai? Pero tuvieron contacto con esa tribu, que no había tenido contacto con nadie, probablemente en miles de años. Y después, a uno de estos buenos se le ocurre volver, años después, para cachar qué había pasado con sus amigos que se habían encontrado en esa época y que estos locos le habían traído, de alguna manera, valores, como decías tú hace un rato, que le habían traído normas de conducta, formas de trabajar, formas de cultivar, formas de conservar los alimentos, salud, qué sé yo, y normas básicas de convivencia civilizada. Y cuando vuelve, se encuentra con que esta tribu de personajes habían hecho las réplicas con paja, con palos, con, no sé, con las cosas que tenían en la isla, de los aviones, y los trataban como si fueran dioses. Exacto. Como si fuera el gran viracocha que El aparecía. llamado culto cargo. Muy Se llama. interesante, El culto cargo. Mm. Sí, eso fue en las islas del Pacífico también, después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante porque eso está pasando ahora, con otro concepto. O sea, hay gente que no quiere saber de verdades, sino Armaron que su religión en armaron base su religión, a... exacto, A un contacto. po. a un contacto con otros seres, pero más identificados, ¿no? Y aquí se ocurre lo mismo, aunque debo reconocer que el fenómeno ovni o este fenómeno de esta inteligencia tiene algo de eso también, tiene algo de conducir. Te das cuenta cuando analizas los fenómenos masivos de apariciones. Para mí uno de los fenómenos más interesantes son los fenómenos marianos, el fenómeno de Fátima. Fátima es un... Cuando vas a los trabajos de Joaquín Fernández y la doctora Almeida, que fueron los investigadores portugueses que quisieron ir a la fuente original y fueron a los libros que están dentro de un convento que guarda todos los textos originales de la aparición de Fátima. Era esto ufológico, súper ufológico. Es decir, el Joaquín Fernández logra hacer... Fueron tan meticulosos, imagínate que ellos hicieron un plano y colocaron a cada una de las personas que iban ahí con nombre y apellido a las visiones de Fátima. Aquí está el doctor no sé cuánto, se colocó en este punto, así. Es decir, reconstituyeron todo. Y en un instante... Una constelación familiar. Claro. De toda la gente que había participado en la observación, fueron súper Oye, meticulosos. trabajo, Un porque tremendo iba trabajo. muchísima Sí, gente. por eso, pero no tiene el vecino Wow. no sé cuánto. Y te das cuenta que es todo tremendamente ufológico, desde la aparición del baile del sol. Hay unas fotos que fueron censuradas, que aparece un objeto bajo las nubes que color ocre. Era una cosa muy... Inclusive hay una entrevista que hacían a la gente local, y hay un doctor que le preguntaban qué opinaba de esa esfera que apareció. Es la nave, entre comillas, donde se transporta Nuestra Señora, decía, ¿cachai? Y todo el concepto
tanto cristianizante fue del cura local, que les dice a los niños que lo que estaban viendo ellos era la Virgen. O sea, Él está el instala. fenómeno del observador en su máxima expresión. Y después se repite, ojo, el año 77 acá en Chile, en Temuco, la Virgen de Boroa. Una escuela completa que ve una bola de luz donde ve un fenómeno igual que Fátima, una criatura con forma humanoide luminosa que está arriba de esta bola y fuerte por varios días. Fue visto por un montón de gente. Y hoy le dan la atribución. Cosa curiosa es que la Virgen de Boroa no se sabe nada. Pero tú vas a la prensa de los diarios locales de Temuco. Y ese es el significado que le dieron. Claro, y te dan esta aparición también de esta Virgen, ¿no? Que son formas humanoides. Entonces, wow. Y fue el 77, mira, yo no conocí. 77, No, ¿no? no Sí, tenía pocas veces. Bueno, 77, época de dictadura, ¿no habrá Por sido eso. un intento No, por de eso, algún no. mayol de hacer algún tipo Mira, de comunicación media trucha? Bueno, como la Virgen esta de Sí, Miguel pero Ángel. mira, el 77, 76, Pinochet tenía a todos marchando tranquilitos, no necesitaba ningún tipo de evasión de nada, porque tenía el control de todo. Entonces cuando dicen, no, ¿qué? Olvídate, el tipo estaban todos muertos de la risa, metiendo corriente por todos lados, pero muertos de la risa, si no necesitaban manipular a nadie, ¿ok? Esto te lo hubiese creído cuando estábamos a fines de los 80, cuando estábamos próximos al plebiscito, Claro. ahí te crea una maniobra, pero cuando él tenía todo controlado no necesitáis para qué, que están los testigos, está la gente, están los curas, están las monjas, que tuvieron problemas con eso, ¿me entiendes? Tuvieron problemas. Si toda la gente que ve esta cosa tiene problemas con el entorno, el entorno lo pasan mal, ¿me entiendes? Hay que recordar que en el año 77 y 78 se produjo una oleada en toda Latinoamérica así full. La operación Plato en Brasil, En Brasil, claro. la abducción del Cabo Valdés, la abducción del Rally de Bahía Blanca, la abducción de Juan Maldonado. La perla en Perú, ¿no? También, creo que La fue joya no fue el 81. Bueno, la perla, la joya. No, por ahí. Iba por ahí. Vamos a hacer un pequeño break. Ya. Estamos con Rodrigo Fuenzalida hablando de ovnis, contactismo. Volvemos en el segundo capítulo de esta serie.